Hola, buen día, que Dios te bendiga. Eh, es un día muy especial porque estamos viviendo el invierno en este lugar y realmente un temporal de nieve nos llevó a que estemos un poquito quietos en casa. En el lugar donde vivimos todavía nos quedan 15-20 centímetros de nieve, está todo congelado. Los medios de movilidad que tenemos no son los acordes como para andar en el hielo, así que hoy estamos transmitiendo desde nuestro hogar como para estar unidos en espíritu, para poder alabar, adorar a nuestro Dios, para poder compartir un poco la palabra. Así que te bendigo, Dios te bendice también en este día, a pesar de las inclemencias del tiempo, y nada en este tiempo va a privarnos de que podamos compartir la palabra del Señor, sus alabanzas, la adoración que le debemos solamente a Él. Quiero compartir en esta mañana con todos ustedes algo que el Señor puso en mi corazón, que es que todos tenemos un precio que pagar. Todos tenemos un precio que pagar. Si nos ponemos a mirar globalmente, tenemos ejemplos por todos lados de que hay que pagar. Hoy aquí, los que estamos muy cerca de los pasos internacionales en la cordillera Argentina, entre Argentina y Chile, vemos como cientos y cientos y cientos de camiones que se dedican a la logística están parados en distintas localidades y están pagando las consecuencias de no tener un paso acorde ante las inclemencias del tiempo. Uno ve que en el mundo se hacen puentes, se hacen túneles, se buscan alternativas y que por el momento en estos lugares no tenemos algo acorde para que esta gente, para que los transportistas que se dedican a llevar de todo tipo de mercadería, de insumos, no tengan que esperar 15, 20 días para poder cruzar de un país a otro. Pero bueno, todos tenemos un precio que pagar. En algo todos tenemos un precio que pagar. En una oportunidad conocí a una persona que esta persona necesitaba cada día hacer una obra de caridad para poder lograr la entrada al cielo. Es algo que vienen siendo educados de pequeños, y cuando son personas ya mayores o adultas es muy difícil que puedan cambiar su forma de entender o de ver las cosas si no interviene realmente el poder del Espíritu Santo en ellas. Entonces, esta persona decía, no, yo tengo que hacer una obra de caridad cada día para ganarme el cielo. Pero las Sagradas Escrituras no hablan específicamente de esta manera que podemos llegar al cielo. Usted sabe de que hay un cielo, ¿verdad? Hay un cielo, pero también hay otro lugar que se llama infierno. Pero para llegar al cielo, la Biblia enseña que el precio de nuestra salvación, de nuestro rescate, ya fue pagado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos comprar la salvación, ni por buenas obras, ni por sacrificios o méritos personales. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó con su sangre el precio que nosotros jamás podríamos haber llegado a pagar. Porque así lo declara la Escritura. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, la palabra dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Es decir, que
Fuimos rescatados de una vida, no solamente nosotros, sino nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Fuimos rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino se pagó con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Las Sagradas Escrituras declaran que no es por obras que la persona gana o llega a la salvación, sino que es por la gracia de Dios que somos salvos. Lógicamente, para ser salvos, tenemos que, como enseñó el Señor Jesucristo en su ministerio, su palabra declara que el Señor decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que tenemos que hacer es creer, arrepentirnos de nuestros pecados, para que seamos sellados por el Espíritu Santo y de esta manera, poder lograr la salvación en Cristo Jesús. Pero sí tenemos que comprender que una vez que hemos recibido gratuitamente esa salvación, en la vida de aquella persona que recibió a Cristo y que se arrepintió de sus pecados, entra en una nueva etapa de su vida. La palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. A partir de ser un hijo de Dios, uno es un discípulo. Llega a ser un discípulo, es decir, seguir a Cristo y vivir como verdaderos hijos de Dios. Eso sí que tiene un precio, no porque tengamos que comprar el favor de Dios, sino porque el seguir a Cristo requiere de decisiones personales, requiere de renuncia, requiere de fe, requiere de obediencia, requiere de perseverancia. Muchos quisiéramos tener una vida cristiana sin pagar el precio, pero eso simplemente no se puede, no existe. Todos tenemos que pagar un precio. La pregunta no es si vamos a pagar un precio, sino qué precio decidimos pagar. Por eso que debemos entender esta verdad. Nunca podremos escoger una vida sin dificultades. Pero sí podemos escoger las dificultades correctas que al final producirán la bendición de Dios en nuestra vida. Y quiero compartirte algunos ejemplos como para que podamos entender esto lo que te estuve comentando. Estudiar cuesta, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos pasado por la primaria, la secundaria, la terciaria, algunos llegaron a la universidad y otras o maestrías. Estudiar cuesta. Cuando mis hijos estudiaban, muchos de ellos llegaban a casa llorando porque ya no aguantaban más, no podían más y teníamos que estar atrás de ellos para incentivarlos a que se esfuercen, que ellos podían. Estudiar cuesta, lo que sea, estudiar cuesta. Pero vivir sin oportunidades en la vida cuesta mucho más. Vivir sin tener un título, vivir sin tener una profesión, cuesta muchísimo más. He escuchado en oportunidades que no consigo trabajo porque me están pidiendo el secundario y me están pidiendo inglés. Si no tengo el secundario y no tengo inglés, no me toman para trabajar. Cosas a lo mejor sumamente elementales, pero tenemos que esforzarnos por el estudio. Y el estudio cuesta. Y por ahí no tenemos oportunidades porque no hemos hecho ni el esfuerzo de poder estudiar en lo elemental. Ahorrar cuesta, pero vivir
endeudado cuesta mucho más. Cuidar un matrimonio cuesta, pero reconstruir un matrimonio cuesta muchísimo más. ¿Cuánto cuesta el poder mantener un matrimonio, una familia en armonía? Pero cuando todo esto se desintegra y después querés volver a tener esas relaciones de confianza y de armonía, ¿cuánto cuesta? Perdonar cuesta, pero vivir amargado toda la vida cuesta mucho más. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto? Y muchos no pueden. Sin la presencia del Espíritu Santo, muchos no pueden. Es una lucha tremenda dentro de uno el no poder perdonar. Seguir el camino del Señor cuesta, pero vivir lejos de Él termina costando mucho más. Sabemos que la Escritura habla de dos caminos, ¿verdad? Hay uno que es ancho, que te ofrece todo, pero el fin de ese camino es la muerte. Y hay uno que es angosto, pero ese camino te lleva a la vida eterna. Quiero compartir 2 o 3 puntos con ustedes relacionados a que tenemos un precio que pagar. Yo elijo pagar el precio del perdón. Mirá lo que dice la palabra. Mateo capítulo 6, versículos 14 y versículo 15 dice: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Qué clarita la palabra, tremendamente clara. Tenemos que reconocer que no existe una persona que le resulte fácil perdonar. No es fácil perdonar. Pues esto significa que nosotros vamos a renunciar al deseo natural que tenemos como personas en la carne de la venganza, o abandonar el resentimiento y decidir confiar en la justicia de Dios. Pagar el precio del perdón muchas veces duele. Pagar el precio del perdón muchas veces molesta, incomoda, pues nuestro orgullo y nuestro corazón está herido y nuestra mente recuerda las ofensas que hemos recibido, pero necesitamos perdonar a pesar de que nos cueste. También nuestro corazón recuerda el dolor o el abandono, pero debemos preguntarnos, ¿qué es más caro? ¿Qué es lo que nos va a costar más precio? ¿Perdonar o vivir esclavizados por la amargura que llevamos a través de la falta de perdón? La falta de perdón nos roba la paz, destruye nuestras relaciones, enferma nuestro corazón y, como dice el versículo bíblico, abre puertas para que el enemigo gane ventaja sobre nuestra vida. Es por eso que Pablo entendió que era mejor pagar el precio del perdón que seguir pagando el precio del resentimiento. Acá hay algo que tenemos que pagar, el precio de perdonar. Tenemos que perdonar aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque nos moleste, porque si no viviremos el resto de nuestros días con resentimientos, con amarguras dentro de nuestro corazón, que no nos permitirán tener una vida ni en abundancia, ni una vida feliz. El otro punto, lo que yo elijo pagar, es el precio de apartarme de lo que me destruye. Acá el Señor Jesús estaba hablando a sus discípulos y a las multitudes que le seguían
Y es muy duro con lo que dice, pero hay que entenderlo. Mateo capítulo 18, versículos 7 al 9 dice: «Ay del mundo por los tropiezos, es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtalos y deséchalos». Qué expresión radical y terrible. Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el mismo infierno de fuego. La verdad que estaba pensando cuando leí este versículo que estaríamos todos sin manos o sin pies o sin ojos, porque es tremenda la palabra que soltó el Señor, pero esto lo tenemos que entender espiritualmente. Usó una exageración el Señor para hacer reaccionar a las personas y que nos está enseñando de la urgencia de cortar con el pecado y de cortar con aquellas cosas malas sin importar cuán doloroso sea. Tenemos que cortar con todo lo malo, tenemos que cortar con todo lo que duela, tenemos que cortar con todo el pecado, porque tenemos que pagar el precio de seguir a Cristo. ¿Qué lenguaje, qué expresión tan dura para enseñarnos que hay cosas que vale la pena perder para cuidar nuestra comunión con Dios? Es por eso que tenemos que decidir el precio que vamos a pagar. ¿Por qué? Dos o tres cositas. Alejarse de una mala amistad cuesta. Vos tenés un amigo o tenemos un amigo que no anda por los mejores caminos y te cuesta cortar esa relación. Pero tenemos que cortarla. Tenemos que alejarlos de aquellos que andan por los malos caminos. Romper con un pecado cuesta. Ay, mamita, esos hábitos o esas costumbres en la carne o en lo natural que venimos trayendo como seres humanos muchas veces, ¿cómo nos cuesta cortar con eso? Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, sin tener una relación íntima con el Señor, es prácticamente imposible. Abandonar un vicio, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta abandonar un vicio? Y eso lo sabemos perfectamente. Salir de una relación destructiva cuesta, pero decidir permanecer allí termina costando mucho más. Si nosotros seguimos permaneciendo en estos 3 o 4 puntos que les comenté, ¿cuánto va a ser el precio que vamos a pagar por seguir permaneciendo en estos hábitos o en estas costumbres? Muchas veces no tenemos ni idea del costo que vamos a pagar. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: «De la planta del pie a la cabeza no tienen nada sano, todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas, que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. Ante ustedes su tierra es arrasada e incendiada sus ciudades. Su país es devorado por gente extraña, arrasado como si lo atormentaran extraños». Entonces no podemos permitir no pagar el precio. Tenemos que pagar el precio de seguir a Cristo, de sujetarnos a sus enseñanzas para poder llegar a recibir
las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Hay personas que no quieren pagar el precio de agradar al Señor, y eso lo sabemos perfectamente, y terminan pagando el precio de una vida destruida, o de una familia rota, o de un cristianismo vacío, o de un cristianismo sin propósito. Tenemos que reconocer que Dios nunca nos pide dejar algo bueno. Dios nunca te va a pedir que dejes algo bueno. Siempre nos pide abandonar aquello que termina destruyéndonos. Creo que es mejor pagar el precio una vez, aunque cueste y duela, para ser libre de aquello que nos esclaviza y nos va destruyendo despacito, que tenés que pagar cada día las consecuencias de nuestros malos caminos. Cortemos con aquellas cosas que nos esclavizan. Es mejor llorar por una decisión correcta que llorar toda una vida por una decisión equivocada. Te lo repito, es mejor llorar por una decisión correcta que llorar toda una vida por una decisión equivocada. El tercer punto, elijo pagar el precio de la obediencia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 y el 15 dice: este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Fíjate bien, hoy te he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Cuál es el precio que tenés que pagar? ¿Qué cosas tenemos que por qué cosas tenemos que tomar esa decisión de dejarlas para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas? Moisés le recordó al pueblo que Dios no les estaba pidiendo algo imposible de realizar. Sí era un pedido desafiante, sí requería esfuerzo, pero era hacer lo correcto. Tenemos que comprender que la obediencia tiene un precio. Muchas veces requiere decir no, cuando todos dicen sí. Significa esperar cuando todos corren. Requiere mantenerse firme cuando otros abandonan. La obediencia nunca será el camino más cómodo, pero siempre será el camino más seguro. Es mucho más barato obedecer hoy que reparar mañana las consecuencias de la desobediencia. La obediencia cuesta, pero la desobediencia siempre te va a presentar una factura más alta, es decir, te va a costar mucho más. Conclusión. Todos pagamos un precio. Nadie vive sin pagar. Algunos pagan el precio de la disciplina, otros pagan el precio del desorden, algunos pagan el precio de la obediencia, otros pagan el precio de seguir a Cristo, otros pagan el precio de vivir lejos de Él, lejos de Cristo. La pregunta no es si pagarás el precio, sino la pregunta es: ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Porque el precio de la obediencia produce paz, el precio de la obediencia produce crecimiento, produce bendición. Pero el precio de la desobediencia siempre termina siendo más caro. Cristo
ya pagó el precio de nuestra salvación. Ahora nos corresponde decidir si pagamos el precio de seguir a Cristo con amor y con gratitud. Todos tenemos un precio que pagar. De un lado o del otro hay un precio por pagar. ¿Qué decidís? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar a partir de hoy? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, te doy gracias por la oportunidad de presentar tu palabra. Gracias porque Jesucristo, tu Hijo, ha pagado el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, la decisión es personal. Si pagamos el precio por la obediencia o si pagamos el precio por la desobediencia. ¿Qué tipo de precio vamos a pagar a partir de hoy? Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra expresada en esta mañana produzca el efecto para la cual tú la enviaste. Señor, toca los corazones y haznos reflexionar a través de la decisión que hemos de tomar. ¿Qué tipo de precio vamos a pagar? Bendigo a cada oyente en el nombre poderoso de Jesús y bendigo tu palabra expresada en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendice y nos estamos viendo.